Ya en el Foro Económico Mundial de Davos se ha dado la voz de lo que veníamos viendo desde finales del año pasado, sobre este año que corre, el 2023. Por supuesto que va a ser un año muy complicado, tal vez uno de los más complicados en la historia, sobre todo en la historia moderna de la economía, y sobre todo en la historia moderna de la economía en función del comercio internacional. Después del COVID, pareciera como si hubiera un reto de la sociedad para entender más rápido que tarde que tenemos muchas obligaciones. Todas se nos agolparon después de haber estado 2 años prácticamente en reclusión. Y en estos 2 años aprendimos que tenemos que tener una actitud diferente hacia el consumo, tenemos que hacer todo lo necesario hacer e involucrar a todos los países para evitar que haya un colapso climático en el planeta con consecuencias devastadoras. Y tenemos que comprenderlo antes de que esto suceda. Y aparte, tenemos que comprender que hubo una ruptura en la cadena de suministros y una falta de equilibrio de lo que antes medianamente estaba equilibrado, que era el comercio internacional. Sí, había países ricos y había países pobres y había diferencias. Y estas eran más o menos controlables. Nada más que ahora, ante los resultados de esta transición, estaremos empezando a ver con la recesión mundial que ya se anuncia a través de Kristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que el mundo vivirá una recesión, que va a ser lo más complicado que se le ha presentado al planeta en los últimos 40 años, pero con dimensiones diferentes. Y una de las dimensiones diferentes que se van a tener que enfrentar van a estar ligadas con la pobreza. Y creo que la pobreza es un jinete apocalíptico, porque hay una enorme cantidad de población en el planeta que carece de los mínimos necesarios, humanamente permisibles, para poder vivir. O sea, están en niveles de límite de su sobrevivencia. Y antes de caer en lo que sería la no sobrevivencia, es decir, su fin, pues entonces tendría que haber un estertor, tendría que haber un movimiento de reacción ante este estado de excepción. Y ante la falta de guerras, bueno, sí hay una guerra entre Ucrania y Rusia que amenazaba con ser una guerra mundial y que afortunadamente hasta este momento no se ha dado. La situación en lo general, lo que apunta es hacia un conflicto de carácter social en lo general en los países, sobre todo en donde domina la pobreza. Y ahí entonces me alojo en México. México es un país en el que prácticamente la mitad de la población está viviendo en pobreza. Y una parte muy importante de esa mitad está viviendo en una pobreza extrema. Pero el problema no es que vivan en una pobreza extrema, también hay lugares como por ejemplo en China, en los que hay pobreza extrema, pero hay planes para salir de ella. Y aquí hay planes en México para hacer que la pobreza sea mayor. Y ahí es en donde viene para mí una contradicción entre un país que quiere salir adelante con nuevas propuestas y un país que a través de la expresión política, el poder, todo lo que tú quieras, pues le propone a su sociedad una, una decadencia. Y fíjense, no solamente se da en los niveles de la izquierda. Me voy a un referente que se dio a principios del siglo pasado. Nicolás II, el zar de Rusia. Era un hombre que representaba no solamente la extrema derecha, sino, digamos, en términos tradicionales de cómo se ve la política. No, representaba a una monarquía absoluta, a un totalitarismo que se negó a reconocer y por ello el país se fue al extremo, luego de un acto de violencia con la revolución bolchevique del 17, que acabó en una tragedia para los que trataron de sostener lo insostenible y para los que trataron de proponer lo insostenible también. Y se perdió tiempo. Y ese tiempo marcó que la pobreza acabó siendo disipada en función de una coyuntura, pero que al final el modelo fracasó. Y esto ya se vio en el siglo pasado. ¿Por qué no verlo ahora con nosotros?
con todos los países de América Latina que van sobre esa tendencia, de un extremo, en este caso de izquierda, que tiene que ser solucionada con acciones asertivas, no distributivas de lo que tarde que temprano se acaba. Y ahí pienso que la advertencia que surge del Foro Mundial de Davos tiene que ser vista por México. Yo por mi parte, como mexicano, digo, bueno, ya perdimos el tiempo, ¿no? Serán 6 años en el 24. ¿Qué hacer asertivamente, realmente asertivamente, para sacar a México adelante? Y cuando digo a México, es a por lo menos 60 millones de mexicanos que en este momento no saben para dónde moverse. O más bien dicho, no saben para dónde serán movidos. Si para un populismo incurable o si para un posible remedio que en principio entrará en medio del escepticismo. De si ahí está la solución, que después de todo no será cuestionable cuando pase el tiempo. Pero mientras que pasa la transición, es en la que estamos ahora. Y es por eso mi preocupación que transmito a ustedes. Gracias por estar conmigo y pues denle like a este comentario, aporten, suscríbanse y sobre todo vean que en YouTube también puede haber comentarios que eleven el nivel de la conversación. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.